cada vez más atrás, atrás, en busca de encontrarme con esas experiencias. Quizá ya algo estoy sintiendo. 5, estoy allí. Todo lo que más abajo he podido llegar. Y hay mucho más para seguir descendiendo. Y estando allí, yo te voy a preguntar, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué sucede? ¿Qué se percibe? ¿Es de día? ¿Es de noche? ¿Qué pasa allí? Parece que es de noche, de ¿Sí? neblina, hay neblina. ¿Hay neblina? Ujú. Bien, fuerte háblame, ¿eh? Es de noche, hay neblina. Neblina, sí, ya hace frío. Eso, y hace frío. Sentí ese frío. Sentílo profundamente. Sentí ese frío. Mucho frío. Eso, sentílo en todo el cuerpo. Eso. Y esa neblina te rodea, está cerca, está lejos. Parece, parece un callejón, Ajá, parece un callejón, sí. Muy bien. Parece un callejón, no hay nadie. sí. ¿No hay nadie? No, hay Bien. casas oscuras, ¿Cómo? hay casas oscuras. Ajá. Y fíjate una cosa, ¿cómo sos vos ahí? A ver, mirate, ¿qué tenés puesto en los pies? Parece algo marrón, no veo si es bota. Ajá. Fíjate para arriba, andar recorriéndote a ver qué ves en la vestimenta. Es un pantalón ancho, Ajá, parece un muchacho. ajá. ¿Sos hombre entonces? Sí. Bien. Fíjate algo importante. Fíjate si recordás tu nombre allí. Lo primero que venga. Sí, Juan, ¿Cómo? Juan, Juan. Muy bien, Juan. Contame, ¿qué estás haciendo allí? tan solo. ¿Estás solo? Ujú. Estoy caminando, Sí, estoy caminando. Sí, ¿qué más? pero digo acá, Ajá. Sí. ¿Qué es ese lugar donde estás? ¿Es una ciudad, un pueblo? un pueblo. Ajá. ¿Sabés dónde es ese pueblo? Mm, Bien. Pero lo conoces. sí, Ujú. Bien. ¿Y hacia dónde vas? es la casa de alguien, Ajá. Perfecto. ¿A la casa de quién? de una tía, ¿De una? de una tía. Ajá. Bien, de una tía. Bien. Sí, ¿ya llegaste? No, estoy llegando, Ajá. ¿Y cómo está la calle? ¿Cómo está el lugar? húmedo, Ajá. Lugar húmedo, sí. Hace frío, hace calor, no hace frío. hace frío. Bien, hace frío, muy bien. ¿Y a qué vas a lo de esa tía? A comer, Ajá, ella me perfecto. cuida, Ujú. ¿Cómo cuántos años tenés, Juan, allí? a todo. Ajá.
Bien. Ella te cuida. ¿Y de dónde venís? en la calle. De la calle. Ajá. Bien, seguís, avanzás hasta que llegues a lo de tu tía, a ver si pasa algo. ¿Ya estás? Ahí llegó Bien. ¿Quién te recibe allí? ella, me Ujú. abre la puerta. Bien. ¿Cómo estás con tu tía? ¿Cómo te llevas? Bien. Bien, Está contenta de que yo llegué. bien. Está contenta, muy bien. Bien, ¿y vas frecuentemente a comer o es la primera vez? No, siempre. Siempre va, muy bien. Sí, ¿qué más pasa? Contame. Está contenta, pero la situación, yo siento que me escapé, Ajá. porque ella me dice que no vuelva a hacer eso. Ah, mira vos. Igual me pega, pero me reta. Que no vuelvas a hacer eso. Sí. Ajá. ¿Y de dónde te escapaste? De la casa de ella. Ah, de la casa de ella. Porque sirve los platos, vamos. Bien. ¿Y por qué te escapaste? ¿Por qué te escapaste, Juan? Que me mandaba a hacer cosas. Ponete el micrófono más cerca de la boca, Juan. Me mandaba a hacer cosas, a limpiar, a hacer cosas que yo no quería. Ah, me mandaba a hacer cosas. Bien, ¿cuánto hace que te escapaste? Unos días. Ajá, bien, me escapé unos días. Muy bien. Seguí, ¿qué más pasa? Me sirve sopa. ¿Te reta mucho? No, me dice solo eso. Me Ah, sirve de comer, me sirve comida. ajá. ¿Qué pasa con tus padres, Juan? Murieron. Ujú. ¿Y te quedaste con la tía? ¿Hace mucho? Hace 5 años. Me dice. Ujú. Bien, perfecto. Y fíjate, Juan, decime, ¿cómo qué año es ahí? Fíjate, si lo podés ver, Es una boina. tenés una boina. Bien, Hay un 8, 18, 74 parece el papel que veo. deletréamelo, ¿cómo es? Mil, 1, 8, sí, 7, 4. perfecto. ¿Y qué país es ahí, Juan? Me dice Pensilvania o algo así. Ajá, bien, sí, lo primero que aparece, Pensilvania, bárbaro. Bien, y entonces, ¿qué pasó? ¿Están comiendo y qué? Me, me reprochan ¿Te reprochan? que me cuidas y que yo le pago mal. Ajá, Yo siento culpa. ujú. Porque Sentí, sé que no, es lo único que tengo. Eso. claro, sentí esa culpa, sentíla. Ella es lo único que tengo. Bien.
Seguí, ¿qué más pasa? Veo mis dedos que son muy finitos Ajá, muy bien. y me cuesta comer porque con la culpa que tengo. Eso es. Sentí como te cuesta comer por la culpa que tenés. Y ya no, pero así todo eso, yo le digo que no me lleve un hogar, Perdón, repetime, más alto, ¿cómo? que no me lleve a un hogar, Ajá, que yo me voy a contar bien. bien. Ella me va a seguir cuidando, Ajá, pero que no ande solo, que no me escape. bien. ¿Y ella te quiere llevar a ese lugar? Me dice que si sigo escapando, sí, me va a Ajá, llevar. bien, bien. Bueno, seguí. ¿Qué más pasa? Adelantate un poco más a ver qué pasa más adelante. Me dijo que me bañe y me vaya a dormir. Ajá. Fíjate una cosa, ¿está ahí cerca la tía todavía antes de irte? En la cocina. ¿Está cerca la tía? Sí, Bien. Ubica su mirada, mírala a los ojos. A ver si podés mirarla. ¿La tenés la mirada de ella? sí, sí, Bien. Fíjate si reconoces a alguien de esta vida en esa mirada. sí. ¿A quién? Es una familiar que no veo nunca. Sí. Se ¿Cómo se, parece mucho. Se parece a ella. Sí. ajá. ¿Cómo se llama esa familiar? Cristina. Cristina. Bien. Seguí. Anda a dormir entonces, como te mandó la tía. Contame qué haces. Voy en la habitación y me Sí. llama. No, la habitación tiene otra cama, Ajá. pero no hay nadie. Sí. Como una habitación compartida, pero estoy solo. Ajá. Es todo de madera. Ajá. El piso, todo en la casa parece de madera. Bien. ¿Y entonces? No voy a acostar. ¿Qué más pasa? Me cuesta dormir. Eso, ¿a qué se debe? No sé, tengo miedo. ¿Tenés miedo? Sí, porque siento como que hay algo en la habitación, pero estoy Ajá. solo. Ajá. Siento que hay algo en la habitación. Sí, no, como, ¿Cómo sentís la manifestación de ese algo? ¿Qué hace para que lo sientas? observa Observa. si está mirando. ¿Lo habías visto antes?
Sí, cuando estaba en el callejón. Ajá. ¿Qué aspecto tiene? Es oscuro, pero la cabeza es grande. Ajá. La silueta, la cabeza se ve grande. Ujú. ¿Y qué hace? ¿Te dice algo? Me mira, no está ahí. Es Ajá. como que está todo el tiempo ahí. Ajá. ¿Está todo el tiempo con vos? Es como, claro, es como mi sombra, pero que tiene vida. Ajá. Perfecto. Muy bien. Y estando allí, donde está Juan, ¿lo sentís muy cerca tuyo? Sí, está cerca. Dice que va a estar siempre ahí. Ajá. O sea que vos te podés comunicar con él. Bien. Entonces hagamos una cosa, ya que está ahí te podés comunicar. Pregúntale quién es él. Me dice que es mi cuidador. Ujú. Bien. Y pregúntale desde cuánto hace que es tu cuidador. ¿Desde siempre? Desde que nací, dice. ¿Y a qué se debe que tenga que haber un cuidador? Pregúntale. Dice que porque me quiere llevar. Ujú. ¿Quién te quiere llevar? Dice que mi tía no me puede cuidar bien. Ujú. Entonces está él. Ujú. ¿Y quién te quiere llevar? Gente de afuera. ¿De afuera de dónde? No, de afuera, pero no de ahí, sino de otro lado del planeta. ¿De otro planeta? Eh, Ujú. que dice que van a abducir. Ajá. Bien, ¿y él de qué especie es? Pregúntale. Mm. Para mí es feo, para empezar. Ujú. Pero lo primero que vino fue reptiliano. Ajá. Bien, perfecto. Y contale, preguntale, ¿vos qué haces para cuidarme? ¿Qué haces para cuidarme? ¿Cómo haces? Me muestra que como que extiende los brazos Sí. y forma una especie de como alas, Ajá. como para ahuyentar lo que se me acerca. Ajá. ¿Y esos de que se acercan de qué especie son? Son más chicos, son como de otro tamaño de él, Ajá. son de otro color también. Ujú. Bien. Y pregúntale una cosa, pregúntale, ¿él a quién responde? Me dijo un nombre raro. ¿Lo podés deletrear? Con R,
como Rajuk, algo así. ¿Cómo es? Rajuk, con K al final. Ok. ¿De qué planeta es él? No me dice. Ujú. Bien, preguntale si lo conoce a Jesús. Me dice que todos lo conocen. Ujú. ¿Lo vio alguna vez? No, dice. Ujú. ¿Quién lo mandó a hacer esta tarea? Me dijo así, el Dios de dioses. ¿Que sería quién? Me dice la luz. Bien, ¿y vos qué crees, Mariel? ¿Es de la luz o no? No, para mí no. Ujú. O sea que No. quiere engañarte, ¿no? Me siento incómoda con él. Ajá. No, no me gusta. Ujú. Bien, Parece un simulador. ajá, bien, perfecto. Entonces, ¿vos necesitas que él te esté ayudando? No, Ajá. ¿Crees que lo que sucede, lo que él provoca, tiene algo que ver con tus obstáculos en la mediunidad, en la psicografía? sí. Ajá. Sí, porque se desenvuelve, rechaza todo lo que tenía, se Ujú, aleja, nos envuelve todo, nos envuelve para que nada nos llegue. claro. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Cómo lo observás cuando estamos hablando? ¿Qué le pasa? No le gusta, Ujú, está como inquieto, por eso me siento incómodo. claro. Bueno, decirle que a nosotros nos parece que su tarea no es real, que él está cumpliendo otra función. Y yo lo voy a ayudar a acordarse de esa función. Y yo voy a contar a tres y a la cuenta de tres va a recordar realmente por qué está allí con vos. Lo vamos a ayudar a recordar. ¿Mm? Es bienvenido, queremos ayudarlo, nadie lo va a juzgar, si no queremos saber la verdad. Uno, dos, tres, estás allí. Contanos, contanos, ¿a qué se debe realmente que estás con Mariel? Para sacarle energía, Ujú. ¿Te dice eso? para fastidiar, ¿Cómo, cómo? para molestar. ¿Sabes qué? Se mueve mi cama ahora, No te entiendo. que se mueve mi cama, Ajá, bien, sentí que se movió mi cama. bien, para molestar y para qué más. Vale, sí. Me está diciendo palabras feas, como que es para un calvario. Ujú. O sea que no está para protegerte. No, Bien, bien, entonces vamos a ver si lo podemos ayudar a este ser, porque realmente me parece que, vos fíjate, no estás realmente aburrido de estar haciendo eso. ¿Qué te prometieron por hacer eso? Pregúntale. me muestra como en el
poco más arriba del estómago, como que le crece luz y que él va a crecer más. Calculo que es más poder. Ajá. Pero como que se está blanqueando. Solo tiene luz en el medio. Ajá. Como que tiene una parte de luz y el resto no. No, el resto no, el resto ya está. Bien, vos decirle, concentrate un minuto, te vamos a ayudar, concentrate en esa parte de luz. Y vas a ver que cuando te concentras allí empieza a expandirse y vas a empezar a blanquear. Decirle así. ¿Qué sucede? De a poco sí se va cambiando. Ajá. No es malo, pero No es malo, ¿no? no. Quizás está haciendo una tarea que le pidieron y ya ni se acuerda para qué le ofrecieron a cambio. ¿Qué te parece a vos? Se mira las manos porque se las puede ver. Ajá. ¿Y cómo se va sintiendo cuando se va blanqueando? Está contento. Está Eso. bien. Bien. Pregúntale si quiere que lo ayudemos para ir a un lugar mucho mejor que estar allí con vos, perdiendo el tiempo. Un lugar donde hay amor incondicional, donde él va a poder estar con otros seres de luz, va a poder seguir su vida, estar contenido. Ahora es lindo. Ahora es lindo, se transformó, muy bien. Bueno, pero igualmente no tiene que estar allí. Él me escucha a mí, ¿no? No tiene que estar allí con vos, no hay por qué estar pegado a otro ser. Entonces nosotros lo podemos ayudar a ir a un lugar mucho mejor, donde hay amor incondicional, donde va a estar bien, donde lo van a recibir. ¿Qué te parece? Pregúntame. Dice que sí. Que Bueno. ahora puede ver algo que antes no. Ah, bueno, muy bien, qué bueno. Bueno, Hay un entonces, puente. Que hay un ¿cómo? puente. Hay un Ajá, puente. ¿hay un Hay puente? otro puente, sí. Bueno, vamos a ver si ese puente es el camino de ir hacia la luz, a este lugar que yo le estoy proponiendo ir, que es muy hermoso. ¿M? Solamente le pido que él se centre en querer irse y que escuche estas palabras. ¿Él me escucha? Sí. Bien. Vamos a hablar con Jesús, con el Señor de los señores, como dijo él, ¿no? Con el Dios de dioses. Humildemente, Señor, te pido que llegue tu luz a este hijo tuyo. Humildemente, Señor, te pido en tu infinito amor que nos otorgues la gracia que te pido. Te ruego que permitas que el alma de este ser pueda encontrar el camino de regreso a la luz. Abre las puertas de tu reino para que él pueda ingresar al seno de tu gloria. Humildemente, Señor, te imploro y te pido tu misericordia para rescatar el alma de este ser. Acuérdate de que este hijo estaba perdido y quiere volver a la luz, y te pido que lo recibas en tu infinita misericordia. Te pido que envíes tu espiral de luz o tu puente, como está viendo él, y a tus ángeles protectores para que lo guíen y lleven de regreso al seno de tu amor, que ellos desciendan a buscarlo y lo tomen con cariño y amor. Humildemente, Señor, te pido en este día que abras las puertas de tu reino para que Él pueda entrar al reino de tu gloria y pueda tener esa oportunidad de encontrar la paz que había perdido. Y fíjate qué ocurre, contanos, qué va ocurriendo. El puente transparente Sí, solo se ve una parte, un hueco de luz y manos, solo manos que se ajá, extienden. ajá, Extiende las manos para que vaya. bien. Entonces decirle, anda hacia allí, anda hacia esas manos. Ahí se está yendo, le cuesta irse. Anda, olvídate de ella y anda. Se quiere quedar.
No, vas a estar mucho mejor. Vas a ver cuando ingreses a ese lugar, desde allí me vas a poder decir qué sentís y qué es lo que sucede. Andá hacia allí. Cruzá ese puente, andá hacia esa luz, a esas manos que te están recibiendo. ¿Y qué sucede? Me saluda desde allá. ¿Te saluda? Sí, ya se va. Eso. Y contame qué pasa con el puente y la luz. ¿Ya pasó ese umbral? Llegó hasta la luz donde están las manos. Sí. Ahí agarró las manos. Me esperaba. Ajá. ¿Qué más? Tiene una espada en la mano. Tiene una espada. Ajá. Tiene una espada. Sí. Ah, mira. ¿Cómo lo reciben ahí? ¿Podés ver? Como que lo adoran, parece. Ajá. Cuando hay adoración, lo que sea, cuando se agachan, ¿no? Se Ujú. ponen de rodillas, Preguntale, porque preguntá a ver si podés darte cuenta si no es un ángel caído. tiene como un pelo un poquito más largo de lo que yo veía acá, Ajá. le llega a los hombros. Así que lo reciben así, Sí, como claro, como que volvió. como que volvió. Sí. Ajá. Bien, ¿y qué pasa con la luz, con las manos? ¿Qué pasa? ¿La atravesó? Si está del otro lado, ¿no? Lo rodea toda una luz Ajá. Qué- muy fuerte, como muy dorada. Bien. ¿Qué pasó con el puente? Empieza a disolver. Ujú. Y eso se empieza a achicar. Ajá. ¿Podés todavía sentir sus sentimientos o todavía no? Ya. No, se cerró. Ajá. No sentís nada de lo que él siente ya. No, ya no. Le costó irse. Sí, sí, seguramente que sí. Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo te hace sentir esto? Ahora mejor, pero me dio mucha angustia cuando cruzó el umbral. Ujú. ¿Por qué te dio angustia? ¿Qué No sé, sensación tenía? se juntó como, sé que me va a seguir cuidando, pero como que no va a estar más, sentí Ujú. mucha angustia. Bien. ¿Vos podés darte cuenta si él te seguía cuidando hoy a vos también, Mariel, o solamente a Juan? No, me cuida hoy. Ajá. Quiere Dijo, decir, siempre me iba a cuidar. claro, quiere decir que él estuvo desde la vida de Juan con él y estuvo después con vos. Sí. Bien, muy bien. ¿Cómo percibís que él se fue cuando llegó ahí? ¿Vos qué crees? Cuando llegó ahí sintió el cambio en la Ajá, puerta. ajá, Cuando tomó las manos sonrió, ajá. Bien, muy bien. pero mientras iba con mucha duda. Ajá, bien. Bueno, perfecto. Entonces, ahora vas a repetir algo que yo te voy a decir conmigo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a... Mental, ¿Eh? No, no, mentalmente, no, no, lo repetís en voz alta, ¿sí?
Vamos a hacer esta fórmula de autoafirmación. Y vamos a comenzar así. Yo soy yo, Yo soy yo, profundamente yo. profundamente yo. Yo soy Mariel. Yo soy Mariel. Y en mi cuerpo físico Y en mi cuerpo físico, y en mi campo vibratorio, en mi campo vibratorio, mando solo yo. mando solo yo. Bien, antes de seguir, ¿percibís que haya algo más allí con vos? No, no, siento que floto. Ujú. Bien, seguimos entonces. Yo soy yo, nuevamente, Yo soy yo, profundamente yo. profundamente yo. Yo soy Mariel Yo soy Mariel. y en mi cuerpo físico Y en mi cuerpo físico, y en mi campo vibratorio, y en mi campo vibratorio, mando solo yo. mando solo yo. Por último, yo soy yo, Yo soy yo, profundamente yo. profundamente yo. Yo soy Mariel Yo soy Mariel. y en mi cuerpo físico Y en mi cuerpo físico, y en mi campo vibratorio, y en mi campo vibratorio, mando solo yo. mando solo yo. Y está terminantemente prohibido Y está terminantemente prohibido tomar de mi energía tomarme de mi energía e interferir conmigo. a interferir conmigo. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Entonces, vas a elegir un color que vos quieras y me lo vas a decir. Verde agua. Verde agua. Muy bien. Entonces, ahora vas a comenzar a imaginar que desde un poco más lejos, desde más allá de tus pies, una mancha de color verde agua viene acercándose hacia vos. Y lentamente, al ir acercándose, llega a ponerse en contacto con tus pies. Y lentamente empieza a subir por tus piernas, despacio, sintiendo que trae una nueva frecuencia, una nueva energía que poco a poco va subiendo por tu cuerpo, cubriendo todo tu cuerpo, hasta cubrir totalmente tu cabeza. Toda envuelta en la energía y frecuencia del color verde agua. Este color, esta energía, viene a traerte una nueva frecuencia y viene a limpiar y sanar cualquier rastro que haya podido quedar de esta entidad. Y recorre tu cuerpo de arriba abajo y de un lado al otro, limpiando, sanando, vivificando, limpiando, sanando, vivificando. Y se va a ubicar fundamentalmente para limpiar en el lugar del cuerpo donde esa energía estaba, ¿no? O por donde se conectaba con vos. Y va a limpiar toda esa zona, a sanar toda esa zona. Poco a poco va a ir limpiando toda tu energía, trayendo esta nueva frecuencia del color verde agua. De a poquito va a comenzar también a entrar por tus poros, a inundar toda tu interioridad, recorriendo tus órganos, limpiando y sanando cualquier rastro que haya podido quedar en energías. Podés sentir la frecuencia y la vibración que este color viene a traer. Y cómo descansa el cuerpo, cómo lo revitaliza, muy lentamente. Sentí la energía y frecuencia del color verde agua.
y completamente envuelta en esta frecuencia, en este color, en esta nueva vibración. Lentamente vas a ir abriendo tus ojos, retornando a tu conciencia habitual como Mariel, muy, muy tranquila, muy relajada y en paz. Y a poquito, sin apuro, Me cuesta mover las manos. despacito. No te apures. ¿Cómo te sentís? Tengo la cara llena de lágrimas. Ujú. Ay, mis manos, tengo las manos dormidas. Sí. Vos te reís, pero es Y es fuerte la la experiencia. reacción. Ay, sí, sí, la verdad que sí. Es fuerte, sí. Ay, Bueno, el tema es tratar yo creo que puede llegar a haber sido un ángel caído. Hay que ver. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy estamos con una consultante, Mariel. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariel, ¿cómo estás? hola Jorge, ¿qué tal? Bueno, un gusto estar con vos. Y con Mariel, Mariel nos va a comentar su experiencia al haber atravesado una regresión que realizó y lo particular de esta regresión, lo que pudimos encontrar, que en este caso para mí fue la primera vez, aunque tenía ya datos por parte de compañeros míos que se habían encontrado con lo que luego vamos a relatar, y vamos a desglosar un poquitito cómo fue la regresión y qué experiencia tuvo ella. Así que bueno, bienvenida nuevamente y vamos a empezar comentándonos, bueno, cómo fue que vos te acercaste a querer realizar una regresión, ¿no? Y realicé diferentes terapias, era como que uno empieza a buscar, ¿no? Empieza a buscar una parte de la sanación. Creo que la mayoría buscamos terapias de diferentes formas, tanto la convencional como la parte holística. Uh-huh. Y seguía igual, era como que no le encontraba la vuelta o ese equilibrio, ¿no? El equilibrio que uno busca. Uh-huh. Bueno, viéndote en tu canal, en Facebook, porque estás por todos lados, entonces dije, bueno, me voy a animar, sinceramente con miedo, porque Ajá. es algo diferente, es algo nuevo, o hay mucho misticismo. Yo Sí, pensaba que era, ¿no?, como una hipnosis, y digo, ¿me va a hipnotizar? ¿Qué va a pasar? Y sinceramente sí, tenía miedo. claro. Es más, yo te contacté creo que en julio, si no me equivoco, y esperé muchos meses hasta que me decidí a Uh-huh. hacer la regresión. Sí, Pasaron varios hay meses. muchos miedos a veces subyacentes que obviamente son el resultado de, como con cualquier cosa desconocida, que uno no la conoce, le da sensación de miedo. Yo voy a un trabajo nuevo, también tengo sensación de miedo, ¿no? Entonces, hay muchos miedos que, qué sé yo, a mí me ha pasado mucha gente preguntarme, bueno, pero escúcheme, si yo estoy en 1492 con Colón en la Pinta y se corta internet, ¿yo me quedo ahí? No, no, no Claro, se quede ahí, señor. está bueno eso, es verdad, sí, sí. Bueno, temores que son lógicos, ¿no? Por Claro. desconocer, hablando un Claro, poquito. somos ignorantes también en este tema, por eso pasa eso, porque nos da miedo. A mí me daba mucho miedo, eh, porque creo que yo te lo dije y Uh-huh. lo puedo decir. No sé, una asesina serial, por decirlo, Claro, ¿no? que te aparezca una escena que en tu conciencia no la pueda que soportar, digamos. no, claro, tenía miedo, sí, sí, a Claro, ver qué podía llegar a ver, qué me había pasado. claro. Y bueno, hasta que uno dice, hay que afrontarlo. Claro, aprovechando de desmitificar esto de Ujú. la hipnosis, yo ya lo he contado en otras charlas, pero en esta línea de Kabuli, en la que yo estudié, no se trabaja con hipnosis, digamos, sino que se Ah, trabaja con lo que se llama estado alterado de la conciencia, no expandido de la conciencia, claro. que ya lo he explicado en algunas charlas, ¿no? Y esto implica básicamente
que vos estás en poder de tu conciencia todo el tiempo, digamos. Vos en cualquier momento podés decirme, no, Jorge, basta, listo, no quiero más. Porque a veces puede pasar eso. O, como me ha pasado muchas veces, ay, Jorge, por más que uno lo prevenga, ay, quiero ir al baño, me estoy haciendo pipí. Bueno, claro, sí. se hace un procedimiento para salir, vas al baño y volvés sin ningún Empezás problema. Otra vez, claro. Es decir, no es una hipnosis de espectáculo donde estás en el poder de nadie, nada de eso, nada de eso, aprovechando de desmitificar. Sí, sí, porque la gente le pasa eso, como me pasaba a mí. Hay miedos y bueno, aprovechamos la idea para ir desmitificando todo esto. Bueno, entonces vos te acercás una vez transitado estos temores, transitado, pensado, llega un momento que unos meses después decís, bueno, sí, voy a realizarlo. ¿Y cuáles eran los motivos de consulta tuyos? Contanos un poquito. Claro, como te decía, de diferentes terapias, tenía un tema de celos de todo, de mis hijas, o se iban de la amiga, o sea, ya era demasiado, de mi mamá, de mi esposo, con todo. O sea, ya era como que me estaba sintiendo que tenía realmente un problema grave. Digo, no, este problema lo tengo que solucionar. Con la terapia no sirvió, con tal cosa tampoco, porque he probado muchísimas cosas. Dije, bueno, es más, en realidad había visto una consulta tuya que hablaba sobre celos en YouTube, en el canal. Sí. Y dije, entonces me puede ayudar. Entonces dije, esto me va a ayudar. Bien. Dije, bueno, vamos a probar. Bien, ¿y qué otras cosas? Contanos qué más. Después, bueno, con relación a lo que me dedico, que es hacer lecturas del alma, tanto almas encarnadas como desencarnadas, empecé a tener problemas, empecé a estar como limitada. Yo sentía que tenía límites y había veces que directamente no hacía lectura porque no podía. Entonces, no, todo tiene un límite, ¿no? O sea, dije, no, basta. ¿Y qué obstáculos veías? ¿Qué te pasaba? Aclaremos que es psicografía lo que hacías vos, ¿no? Son, claro, lecturas sí, del alma que se escriben a medida que llega la información, como registro akáshico. Claro. O, bueno, parte de mediunidad, distintas armonizaciones, que no sí armonizaciones justamente, ¿por qué? Porque al yo no estar armonizada, no podía armonizar a otra persona. Claro. Entonces empecé a dejar, cada vez dejaba más de lado las cosas, todo se estaba llegando a nada, porque era que me estaba quedando misma, yo sola, como encerrada, por decirlo. Claro. ¿Y detectabas, digamos, a qué se debía estos obstáculos en la psicografía? Yo sentía que algo me pasaba, pero no sabía qué. Por eso empecé a ver, digo, no, acá hay algo que tenemos que encontrar. Por eso dije, bueno, me empezó a llegar, obviamente, los seres de luz están para ayudarnos, ¿no? Para los que creemos, a pesar que yo tuve toda mi infancia, mi adolescencia con el catolicismo, que iba a la iglesia, después uno empieza a volcarse a otras cosas, que es la parte holística, siempre igual creo en Dios, en los ángeles, en la Virgen. Dije, no, acá hay otra cosa, acá hay que puede ser que me esté molestando, que no me esté dejando avanzar, porque lo que yo sentía era que me dejaba llegar hasta un punto, hasta acá, y no podés seguir más. Entonces dije, en una de las meditaciones que hacía, me llegaba el tema de regresión. Y dije, bueno, voy a hacerlo. Y ahí me decidí. Bien, muy bien. Bueno, entonces vamos a contar, digamos, algunos pequeños detalles de cómo fue el proceso para que las personas, si bien van a ver la regresión que está grabada y que va a estar adelante de este testimonio, para ubicar un poquito, ¿no? El tema es así, vos te vas después del proceso de inducción inicial, vas a una vida, ¿no? En una vida pasada, donde empezás a ver de a poquito como una especie de un callejón, empezás a verte un poco pies, botas, un pantalón ancho, hasta que llegás al punto, esto yo lo relato rápido, pero es un proceso que, bueno, lo van a poder ver allí. Claro. Hasta que llegás a un momento en donde te das cuenta que no sos mujer, sos hombre.
Sí, sí, me llamó mucho la atención eso. Bien. Ser un varón. Claro, esto es muy común y hablando de reencarnación, obviamente reencarnamos en los dos sexos o Claro, en la identificación que tengamos con nuestro cuerpo, ¿tá? claro, también. De Sí, sí, acuerdo sí. a lo que tenemos que transitar, de acuerdo a lo que nuestra alma necesita trabajar, ¿tá? Entonces, en este caso eras un hombre, perdón, recordabas tu nombre, que muchas Sí. veces me ha pasado, en este caso era Juan el nombre, ¿sí? Empezás a relatar que estás caminando, que vas por una ciudad, por una calle empedrada, que hace frío, que vas a lo de una tía, estás yendo a lo de una tía. Relatás que te escapaste hace unos días de lo de esa tía porque no te gustaban algunas cosas que te forzaba a hacer, ¿sí? Que llegás y te espera con la comida, que bueno, te reciben. Y ahí yo te pregunto por tus padres, qué había pasado. Y me decís, mis padres murieron hace 5 años, ¿sí? Y ahí me decís, tengo una boina, ¿sí? Seguís agregando detalles, ¿no? Y Claro, claro. me decís, es el año 1874. Bueno, esto quiero aclarar a las personas que están escuchando que me ha pasado muchas veces, no es muy común, pero varias veces me ha pasado de decir qué año es, muchas veces Claro, decir qué ciudad es, ¿sí? claro, también. Sí, sí. En este caso vos agregaste, yo te pregunté, ¿qué país? Y vos me decís Pensilvania, ¿sí? Solamente eso dijiste. Bien, relatás que llegás a lo de tu tía, que comes, bla, 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 y bueno, que te vas a dormir. Te vas a dormir en una habitación que había varias camas, pero estabas vos solo en una cama, en esa Estamos habitación. solos, sí. Y ahí es donde empezás, si bien cuando se hacen las entrevistas, las dos entrevistas que se hacen antes de la regresión, son para conocer a la persona y para hipotetizar Claro, un montón de cuestiones, claro. a ver por dónde viene la mano. Yo le mostré a ella una anotación que había hecho que tenía que ver con esto que Ya relataba. venías viendo vos Claro, con la experiencia, enseguida igual te habías dado cuenta que estaba pasando. que algo pasaba que yo creía que iba por esa línea, pero no estaba seguro, son hipótesis, ¿no? Y vos ahí empezás a comentar como que cuando estás acostado empezás a sentir algo, ¿no? Entonces, bueno, estoy leyendo directamente de la anotación del día ese de la regresión, ¿no? Que empezás a sentir algo, como que está ahí, y yo empiezo a preguntarte, ¿no? Y vos me empezás a decir, sí, parece que como que está siempre, ¿no? Y yo te pregunto, ¿y se puede comunicar con vos? Y vos ahí me decís que sí. Entonces, acá yo tomé un camino que no tomo habitualmente, porque habitualmente en la técnica original, Sí, digamos, vos le pedís al consultante, como lo habrán visto en otras regresiones que hay grabadas, que le preste sus cuerdas vocales y su garganta a la entidad que estaba allí para que pueda hablar conmigo, ¿no? Eso se hace por una razón terapéutica que yo lo que busco es ponerme en contacto, empatizar con la claro. entidad, ver A por ver. qué está, para qué está y tratar de ayudar para que se despeguen, porque obviamente la simbiosis que se produce por la usurpación, por la infección, diría Kabuli, Sí, sí, que hay son sobre tu campo áurico, digamos, Mm, por parte de esa entidad que está ahí adherida, sea humana, sea oscura, sea lo que sea, no es neutra, produce cosas. Hay síntomas que se producen por esto. Bien, entonces, la cuestión fue que eh, no sé por qué, y esto te lo cuento yo a vos hoy, no sé por qué yo tomé el camino de que vos fueras la que hablaras con la entidad y me fueras diciendo, que yo preguntaba y vos me fueras diciendo qué decía. como Si una vos, traducción, era, ¿no? Yo sí, hacía la traducción sí. del Si vos me preguntás hoy por qué, yo por no qué, sé por ¿no? qué hice Qué eso. cosa rara. Sí, sí, Porque sí. no es lo que habitualmente hago, pero salió así. Mm. ¿No? Y sí, sí, son cosas Y se dio que, hubo resultados, ¿no? Porque obviamente yo te empiezo a preguntar, vos me empezás a decir, y yo pregunto, y él me, a través de lo que vos me comentás, dice que estaba desde que vos naciste con vos.
¿tá? Esto ya lo hemos desarrollado muchas veces, si no busquen el video de donde se habla de almas perdidas, y ahí van a ver más en detalle por qué pasa esto, pero en este caso estaba desde que vos naciste. Bien, ¿y a qué se debe que quiera estar con vos? Y él dice, a través tuyo, que me quiere cuidar, decís vos, que está para cuidarme. Bueno, seguimos explorando, seguimos viendo, seguimos haciendo preguntas para no ahondar, digamos, en tanto detalle porque es largo. Y en un momento dado, yo le pregunté, ¿quién te envió? Porque muchas veces hay que indagar en eso para ver por dónde viene la cosa, porque si viene de la oscuridad es por una cosa, si no. ¿Y qué dijo en este caso? ¿Quién lo había enviado? El dios de dioses, El ¿no? La dios de luz, dioses, de dios la de luz. dioses. ¿Quién Ahí, será, no? claro, ahí ya me llamó a mí me llamó la atención y digo, bueno, ¿qué es esto? ¿No? Pero Claro, bueno, ¿quién es? ¿Quién es? como aparecen cosas tan a veces raras, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿y vos, Mariel, crees que te perjudica esto en el tema de la psicografía? Si vos me decís un rotundo sí, sí, ¿está? Yo, a eso no Bien. me acuerdo, cosas que la verdad, Jorge, no me Sí, sí, acuerdo. hay cosas que no, pero bueno, como esto está anotado en el momento, Sí, sí, yo sé que justamente, vos anotás es, todo para eso, claro, justamente. porque además después en la posregresión, que es lo que se hace después, el tener todo anotado ayuda Claro. a que podamos trabajar las cuestiones, ¿no? Bien, entonces vos ahí me empezás a relatar como que sentís, te das cuenta, no sé cómo, de que esta entidad que está ahí con vos está medio inquieta, como que no le gusta hablar conmigo, ¿no? Sí, sí, me hacía sentir esa molestia. Bien, Estaba inquieto. Sí. bien. Y entonces, yo ahí ubico, digamos, la situación y trato de ir viendo a ver si puedo darme cuenta de más cosas, ¿está? Y bueno, hay una parte que tiene que ver con la técnica que no la voy a explicar porque es larga, pero lo que se hace es tratar de, entre comillas, hacerle una regresión a la entidad en el Claro. momento para ver si recuerda, porque a veces no recuerdan quién los mandó, no Ah, recuerdan mira. para qué. Este se acordaba todo. Se acordaba, pero no recuerdan qué le ofrecieron a cambio, a veces Ah, mira. en los esclavos de la oscuridad, como los llamamos Sí, en esta línea de regresiones, no se sí. acuerdan por qué le ofrecieron algo para venir y jorobarte a vos, ¿no? Bueno, Mira, mira. y ahí él empieza a decir palabras feas, me decís, ¿no? Como que empieza a sentirse mal por lo que yo estoy preguntando, ¿sí? Y vos ahí me decís algo que es clave, que a mí me llama mucho la atención y por supuesto después al último se los voy a decir, me hace pensar hipotéticamente en algo que yo con un par de compañeras ya lo había hablado, un par de compañeras, digamos, con las cuales hacemos supervisión de terapia regresiva, y yo no había estado en un posgrado de Kabul y donde se habló de esto, y no había estado cuando esto empezó a aparecer, cuando con Marcelo trabajaba esta compañera mía, y yo no estaba enterado de esto que apareció acá. Después de que terminamos todo, yo hablé con mi compañera, le conté y me dijo, sí, es eso. Así que, digamos, Claro. vamos a ver. Te, Bueno, te- entonces vos ahí te me das la llevaste esa, clave. esa materia, Claro, esa esa me la materia te la llevé. llevaste. Esa materia me la llevé. No sé, cuando yo lo Tenés estudié previa. no se hablaba de esto, empezó a No aparecer sabes. después Claro. y un día mi Después, compañera me sí. lo comenta y yo, uy, qué bueno, qué raro esto, bueno, y que había aparecido en el trabajo que estaban haciendo ellos. Bueno, el tema es que yo no tenía información de esto, solamente tenía la enunciación de ella que me había contado. Bien, y acá vos me das la clave, me decís, lo veo, pero es raro porque tiene una parte oscura y una parte de luz. Y ahí yo dije, opa, ¿qué es esto? ¿No? Como si vos me estabas relatando que veías a la entidad y la entidad tenía una zona oscura y una zona clara, lo cual es raro porque o es claro o es oscuro. Claro, pero es uno u otro. Bien. Eh, entonces yo ahí empiezo, bueno, con otra parte de la técnica que no viene al caso explicarla, que es que busque su esencia de luz dentro de él
y empieza a dar resultado la chispa divina dentro de él, porque él o cualquiera es creación, ¿está bien? Y lo que ocurre cuando esto sucede es que se empiezan a blanquear cuando empiezan a buscar la chispa divina. Normalmente les lleva un tiempo, pero se empiezan a blanquear. Y fue efectivamente lo que empezó a pasar y que vos me lo relataste sin vos saber esto, que era así, ¿está? Claro, claro, todo esto uno no sabe. O sea, claro, uno va relatando lo que ve, lo que yo veía, lo que iba pasando de a poco. Bien. Y ahí empieza la parte que ustedes habrán visto muy habitualmente, que es tratar de enrolarlo, de comunicarme, de lograr un vínculo para ayudarlo a ir a la luz. Bueno, el procedimiento que en algunas religiones ya habrán visto, y efectivamente accede a ir a la luz. Ya blanqueado, digamos, accede a ir a la luz. Pero, ¿qué pasa? Mientras que se iba yendo hacia la luz, vos me empezás a relatar de que se daba vuelta, miraba hacia vos, como que dudaba en irse. Esto también es muy común, ¿no? Y aparece lo que vos me relatás, un puente que empezás a ver, ¿no? Y un puente muy simbólico del orden de lo arquetípico, que simboliza la trascendencia, digamos, ¿no? Y que este ser que estaba allí con vos, al despegarse, empieza a ir hacia ese puente y empieza ya blanqueado a avanzar por el puente. Bueno, ahora me quiero detener un poquito en qué sentías vos cuando pasaba todo esto, ¿no? Horrible, yo me sentía muy mal, sinceramente. Sobre todo, bueno, la parte que vos haces una oración, que es para ayudarlo, obviamente, pero yo me sentía muy mal, yo empecé a sentirme como por decirlo, con taquicardia, ¿no? Que uno como que me alteré un poco, ¿por qué? Porque él se estaba alejando, se estaba alejando. A medida que se iba yendo, sabía que tenía que ser así, veía que se daba vuelta y me costaba mucho, empecé a sentir angustia. Dejarlo ir, digamos. Sí, uno comprende en el momento que es así, que es lo que tiene que ser, que es la parte de la luz, porque justamente lo que se estaba pidiendo era esta luz a este ser oscuro. Pero yo me sentía, la verdad, muy mal, terrible. Claro. Sí. Claro. Bien, y esto yo de paso quiero aprovechar para comentar que esto, dentro de la simbiosis que se produce por estar pegado a tu campo áurico, digamos, ahí tan cercano, hay una especie de familiaridad muy íntima que se va produciendo con el tiempo, que hace que muchas personas, por ejemplo, cuando hablamos en la posregresión, que han tenido entidades oscuras o humanas, una de las primeras cosas que digan es, ay, vos sabés, Jorge, que yo sentí como una sensación de orfandad, como que me faltaba algo, ¿no? Y esto es muy común, ¿no? Y es resultado de esta simbiosis, que yo lo llamo así, ¿no? Y esto vos me relataste que lo sentiste, ¿no? Sí, es terrible, no solo en el momento, después también. Claro. Realmente, claro, es como, habría que decirlo, como yo lo viví, como algo dramático. Es más, te cuento, esa misma noche yo no comí. Me sentía muy mal, claro. Me sentía así como triste, sí, que me faltaba algo, o una falta de apoyo. Realmente se fue, más pasaban los días, eran diferentes los sentimientos, pero siempre de tristeza. Que Bien. en ningún momento yo dije, esto me hizo mal. No, al contrario, dije que bueno, que había que ir esperando, es el proceso. Yo fui aceptando todo lo que iba pasando. Claro. Se hizo largo. Bien, y aprovecho el momento antes de contar el final de en qué termina esto y después contar tu experiencia posterior, digamos. Aprovecho esto que vos decís para comentar el hecho de que muchas personas creen que los resultados son automáticos y los resultados no son automáticos, ¿no? Esto no es que yo hago una regresión. Abrí los ojos y ya está. Y ya está, ya soy otro y todo se acabó. No. Hay un tiempo que debe transitar. De hecho, yo a veces en algún video lo he comentado, hay personas que me han llamado al año, me dicen, hola Jorge, habla Mariel, al año, ¿no? Y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Escuchame, ¿vos te acordás de mi religión? Por supuesto, yo no me acuerdo, ¿no? No, le digo, ¿qué pasó? Y pasó esto, así, bueno,
a veces recuerdo, a veces no lo recuerdo. Bueno, Sí, pero sí, ¿y sí. qué pasó? Bueno, te quiero decir que hoy, esto que había pasado en la regresión, hoy me di cuenta, un año después, de tal cosa, o me pasó tal cosa, Sí. como un insight, ¿no? Que un año Es después, personal, claro. obviamente es personal, creo que cada uno quizás ve los resultados más rápido. Es un En mi proceso, es un caso, proceso. claro, en mi caso no, o sea, yo esperé, te voy a decir la verdad, yo pensé que sí, que a la semana, bueno, pensé una semana y no al otro día. Dije, bueno, ya voy a estar bien. Y Ujú. no, seguía sintiéndome triste, Ajá. mal, ¿Qué más te pasaba? perdida. Contanos, ¿qué más te pasaba? Con respecto al después, Sí, sí, no, no, en el momento este con respecto al tema de sentirte mal, ese punto nomás, después vemos lo otro. Qué más te la pasaba? gente le encanta que la gente que estemos mal. Claro, claro, No, yo sentía como una especie de depresión, ya te digo, ajá, a medida que este ser se cada vez yo veía que era real que se alejaba, porque es como que uno en ese momento dice, se da vuelta, ¿no? Y si vuelve y se queda, y ahora que es luz, si se puede quedar, o sea, empieza uno a buscarle la vuelta ujú, a algo que en realidad no tiene que ser así. claro, Eh, yo estaba ahí esperando a ver qué pasaba, pero sí, me sentía muy angustiada, todo junto, porque sentía a la vez ansiedad. Por eso yo recuerdo eso, sentía que el corazón me latía diferente. Eso claro, sí. claro, claro, Entonces digo, bueno, era todo eso, todo junto, la angustia, esa taquicardia, eh, que bueno, que dije, bueno, fui dejando que vos guiaras todo lo que iba pasando. ujú, Digamos como que uno se tiene que entregar en ese momento, no luchar con lo que está pasando, claro, no luchar, no pelear y dejar que todo siga, que todo claro, fluya, por decirlo. claro, claro. Eso es lo Bueno, que a mí me pasó. exacto. Bien, y ahí viene un poco lo sorprendente del tema, ¿no? Porque, claro, uno lo que tiene que ir haciendo es supervisando qué va pasando y en definitiva, digamos, lo básico es, eh, digamos, de alguna manera verificar que ese ser se fue a la luz. Para eso se hace esta oración, donde se pide asistencia, donde ya la habrán escuchado en una regresión, donde se pide que se abra el espiral de luz, que vengan ángeles protectores a guiarlo, a ayudarlo, ¿no? Y claro, vos me estás relatando que se va yendo, que mira para atrás, que voy como dudando, todo esto que veníamos relatando, y en un Claro, momento me decís, que es lo que me empieza a sorprender a mí, aparte de la sorpresa que yo había tenido con lo que es medio oscuro y medio claro, me decís, claro, ¿qué Jorge, pasó? claro, me decís, Jorge, estás sacando una espada, ¿no? Y la sacaba como Sí, levantándola sí, así. Y seres salen de la luz, ¿no? Y están ahí para recibirlo. Yo escuchaba y digo, ¿qué es esto? Y la remataste con el tema de que cuando levanta la espada, los seres que salían a recibirlo empiezan a postrarse ante él. Yo dije, sí, Dios sí. mío, ¿qué es Yo esto? sentí que lo esperaban, yo sentí que lo estaban esperando. Claro, Que era, ¿no? claro, Ese momento, por eso te digo, es muy difícil en ese momento, entre la tristeza y a la vez ver que lo están esperando, es claro, el lugar de él, no tenía que estar claro, conmigo. claro, claro. Entonces, bueno, es liberar también, es soltar en la parte que quizá uno tiene que sanar también, Ujú. que, que, que ayuda. Bien. ¿A qué conclusión llego ahí en el momento yo? Bueno, que fue lo que conté antes que había hablado con mi compañera, que era un ángel caído primigenio, ¿sí? Que había quedado con su parte clara y su parte oscura, adherido a vos, vaya a saber por qué cuestión, Porque, y claro, que el blanquearse y la espada y el que lo recibieran y se postrara, a mí me estaba dando argumentos para esto. Yo cuando lo comento a posteriori en supervisión con mis compañeros, me dicen, sí, sí, era eso, evidentemente. claro, Lo claro. cual fue sorprendente, fue la primera vez que me pasó esto, no me había pasado nunca, y bueno, Eso muy por interesante. faltar a la clase. Exactamente, no había, no había ido a la clase esa, No faltes más, no claro. faltes más. Por suerte, bueno, se pudo manejar bastante bien, ¿no? Porque podría haber habido otra cosa que apareciera que yo no supiera cómo manejarla.
¿está? Pero bueno, Sí, 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 se imagínate. pudo manejar muy bien. Así que básicamente esa fue toda la experiencia, el desarrollo y lo que fuimos transitando, ¿no? Ahora quiero entrar un poquito en el después, ¿no? ¿Qué fue Ujú. pasando después? Ya nos contaste que al principio sentías esta depresión, esta suerte de sentirte mal, esa noche no comiste. Bueno, y ahí, acá te dejo la palabra totalmente a vos, ¿no? ¿Qué fue lo que fue pasándote? Eh, de a poquito, además te voy a ver, quiero contar algo que me pasó. Yo más o menos saqué cuentas, 3 semanas fue todo el proceso, estuve Ujú. sacando cuentas. Ajá, Voy a comprar de una chica, que esto es para empezar, lo hago de introducción, y me dice que no es mi amiga, o sea, voy a comprarla a ella, que tiene un comercio. Te veo diferente, me dice. Siempre hago un chiste, me peiné, le digo. No, no, me dice, no es eso, estás diferente. Y nos quedamos mirándonos, ¿no? Unos segundos. Me dice, no sé qué es. Si te digo que es un decirte, tenés una luz, queda medio tonto, me dijo ella, ¿no? Así, pero yo me quedé, bueno, compré, me reí, no dije nada, me ujú, voy a mi casa y me quedé pensando, claro, ella me vio diferente porque me siento diferente, ujú. porque a veces uno no se da cuenta de eso. Claro. Yo tenía un problema con respecto a la alimentación. Ujú, Eh, Empiezo a notar, porque esto te digo, se van a notar muchos. Te juro, yo siento que me hicieron un bypass gástrico. ajá, Hasta me veo, tengo pómulos, porque yo tenía, o sea, que no lo esperaba de la regresión, pero como la regresión salió, el tema de, aparte tengo el recuerdo, y hoy cuando vos lo relatabas, hasta me volvió la angustia, tengo ese recuerdo de ver estos dedos flaquitos, y sentía la culpa de que esta tía me alimentaba a pesar que yo me había portado mal. En este caso, este chico rebelde, cuando yo en esta vida hago, soy muy obediente, fui muy obediente siempre, ujú, hasta el día de hoy, que soy adulta, le hago caso a mi mamá, ujú, ¿no? Bueno, hay muchas cosas que uno que empecé a verlo después. Por eso es todo un proceso que lleva, ujú. y empecé a sentir que, a ver, no, como, pero no como como antes. Yo era capaz de comerme media pizza sin darme cuenta. Claro. Bueno, tengo ese tema de comer y no te das cuenta que comiste. Ujú, O comía facturas y digo, hoy, no sé, me comí 6, claro. pero sin asimilarlo. Hoy es como que, por eso digo lo del bypass, porque siento que mi estómago se achicó Ajá. y dije, si sabía lo hubiese hecho antes la regresión, hace más, más tiempo, Claro, ¿no? recordemos que vos le Pero, hiciste a mediados de diciembre, la sí, regresión, y una cosa importante que yo quería destacar acá, con lo que Mariel está diciendo, es que nosotros, digamos, si bien ella me dijo que tenía un tema de comida, lo único que aparece en la regresión, en el relato con respecto a la comida, es esto Juan que le está esperando y que te da un poco de culpa, digamos, que claro, pero lo que acabas de no esperaba. Sí, yo claro, no pero esperaba no salió absolutamente. nada específico con la comida, No, bueno, entonces yo, digamos, con el paso del tiempo, lo que voy entendiendo es que a veces hay en las regresiones efectos colaterales positivos, ¿no? Que tienen que ver con el hecho de abrir el canal de abreacción, es decir, donde vos haces abreacción y permitís que el alma drene y saque cuestiones, a veces se ve que se deben colar cosas que, porque en ningún momento hablamos de la regresión, no, de la no, 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 comida, hubo algo, no sé, muy puntual que tenía que ver con la comida, nada que ver, no, no, en nada, ningún ¿no? momento, no, no, no. Ni con los celos, tampoco apareció nada, tampoco hablamos No, nada de los viste, celos, no, nada. no pareció Y sin tampoco. embargo, vos registraste cambios en eso, ¿no? Esto es muy eh, importante tener en cuenta. pero es terrible los cambios porque no sé cómo decirlo, pero yo me siento feliz, Claro, siento claro, que nada me molesta. Lo de los solos ya me puse a prueba, no, o sea, no se me movió un pelo, dije, ay, claro. eso me hace más feliz todavía. Claro. Igualmente, Este, igualmente aclaremos que
el hecho de la simbiosis con la entidad provoca cosas también, ¿no? A veces hay transmutación de pensamientos, de sensaciones, de emociones, y a lo mejor los celos no eran tuyos, Claro, directos. era Claro. de, Entonces, de esta persona, de este alma, por claro, decirlo, este esto alma. no podemos descartarlo, digamos, sino que hay que tenerlo en Claro. cuenta este aspecto, ¿no? Y Sí. bueno, ¿y qué más? ¿Qué más fue pasando? Bueno, empecé a sentirme más segura, empecé a sentir seguridad, o sea, por eso yo después reparé en lo que esta chica me dijo, porque, claro, como ella me vio, dije, si esta chica que no me conoce, ¿no? Que no es familiar, que no es amiga, pudo ver eso, ¿por qué yo no lo estaba viendo? Claro. Porque estaba en pleno proceso. Ujú. Después, yo te digo, empecé a sentirme así, más segura, con ganas de hacer más cosas, Ujú. porque también me pasaba que no tenía muchas ganas de hacer nada. Bueno, esto no me sale, bueno, ya está. ¿Ves? Como que lo iba dejando, que lo iba dejando. Ajá. Bueno, esto fue diferente, empecé a hacer otros proyectos, empecé a armar otros talleres, que los venía posponiendo, que los iba dejando, que los iba dejando. A mí Ujú. siempre me gustó aprender cosas nuevas, me gusta mucho aprender, y también no tenía ganas, ahora ya me estoy por anotar voy a aprender chino, Ah, me causa gracia, bueno, pero tengo muchas ganas de aprender chino, no, no mirá, sé qué pasó, no sé qué pasó, qué bárbaro. pero ya estuve averiguando para anotarme, bueno, estoy a eso voy, con ganas, me siento renovada, me Ujú. siento renovada. Bien, La verdad que me hizo tan bien, por eso digo, wow, si sabía que era así, con ese miedo tonto, ¿no? Que yo sentía, que les debe pasar a muchos, sí, sí, es eh, normal eso es normal y el no saber, claro, no saber, claro, porque la claro, verdad claro. que como hoy me siento, y no solo eso, sino como hoy hablo, como hoy afronto las cosas de otra manera. Ujú. Eh, Pasaron cosas familiares, algunas tonterías, ¿no? Y mi Ujú. mamá no me hablaba, y o sea, unos días nomás que pasó, y en Ujú. otro momento yo lo hubiese tomado de otra manera. Ajá. Y dije, bueno, no, o sea, sentía hasta eso, me sentía tan segura que no me importó si me hablaba o si no me hablaba. Después se le pasó esas tonterías que a veces, Sí, 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 pero vos no le según diste la misma la entidad, edad, vos no le diste la misma otra, entidad que sí, antes, claro. que antes, ¿no? Para nada. Y ahí me hizo un clic. Dije, ¿qué pasa? ¿Soy otra? ¿Qué Claro. pasó? No, bueno, en este Bueno, sentido tampoco se trabajó nada en la regresión específicamente, pero yo lo vinculo no, de eso no. al hecho de la simbiosis, ¿no? Eso, lo vinculo a Sí, eso, la ¿no? verdad que esta entidad estaba destruyendo un montón de capacidades Sí, y en que cuanto, uno, que hablo en claro, general, ¿eh? claro, claro. Y en cuanto a la psicografía en sí, Bueno, las lecturas las empecé a hacer de otra manera. Eh, me pasó algo que no me pasaba, que era ver cosas. Sinceramente no me gusta a mí. Yo prefiero, como siempre, escuchar y escribir. Eh, una tarde no pude dormir de las figuras que pasaban, veía, ujú, era realmente muy molesto, que sé que le pasa a otros medios, a mí no, y dije, wow, ¿qué pasó? Me acordé de vos, obviamente me acordé de vos, dije, ay, que Jorge, y esta regresión, pero empezó a salir mejor, por ejemplo, como que una limpieza, por decirlo. Empecé ajá, a sentir olores, aparte de las imágenes que uno ve, los sentimientos, salen mejor, más claras las lecturas. ujú, Es como que, sí, como digo yo, es como que hubo una limpieza total, a pesar de que uno hace tantas terapias que uno hace, o Reiki, que te ayudan con el campo áurico, la ujú. verdad que creo que al sacar esta alma que estaba bloqueando, porque para mí yo siento que él estaba bloqueando Sí, 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 sí. este, la capacidad que yo tenía. Sí, sí, Y la, se producen muchos efectos, digamos, sí, 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 sí. por el vínculo que hay ahí, bueno, Y y, uno hasta se siente cómodo quizás, ¿no? Porque llega un momento que uno y te te acostumbras. vas acostumbrando. Por eso la,
la afirmación más habitual de las personas que tienen un alma perdida y hacen una regresión es decir después, me siento más yo. Esa es la afirmación más común que se escucha, ¿no? Me siento más yo. Y claro, que es normal, ¿no? Pensarlo porque había una interferencia, ¿no? es Entonces, uno, claro, si claro, llegamos a realmente encontrarnos, claro, a claro, ser claro. la persona que es. Ya te digo, a mí, es más, no sé si viste, empecé a hacer vivos en Instagram, Ujú, empecé a mostrar más mi trabajo, ajá. Que entonces es como no lo que, hacías eso. no, ahí me limitaba realmente, Ajá, hasta ahí estaba, que era, bien. bueno, que era lo que sentía que esto me estaba provocando, ¿no? Claro, claro, Eh, claro. pero bueno, tardé en verlo, te digo, porque como que lo extrañaba Ujú. que estuviera en realidad haciendo qué, ¿no? Porque no hacía nada. Claro, no, algo hacías, Claro, evidentemente. algo hacía, claro. Sí, 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 sí. Pero la experiencia sí, realmente recuerdo el frío, ¿no? O sea, es Que muy, iba a muy vivencial la tuviste la sí, experiencia. sí, sí, Ah, sí, porque recuerdo haber tenido frío, me veía claro. hecho un bollo, Claro. realmente fue fuerte, ¿no? Y comentame eso de la foto que me habías comentado la otra Ay, vez. sí, yo me quedé porque me quedé en el año, entonces pongo por internet, ¿no? 1874. Pongo niños para Sí, ver las claro, eras características, un niño, joven, claro. era un joven, claro, entre niño joven. Y cuando aparece la foto decía trabajo infantil, que yo por acá lo tengo, y Ujú, me quedé impresionada porque sentí que era uno de esos chicos, porque estaban todos vestidos igual, yo te voy a enviar la foto, bien. así como sucios, maltratados, por el trabajo con el carbón. Ajá, La ropa era la que yo vi, el calzado, todos tenían boinitas, que bueno, vos me recordaste que yo seguía hablando que tenía sí, una boina, se ve sí. que yo a medida que iba viendo lo relataba, pero digo así porque hay cosas que yo no me acuerdo, por eso. Ujú, Pero cuando vi la foto me quedé impactada, se la mostré a mis hijas, le digo, mire, yo era uno de estos chicos, le digo, eran chicos que además se ven que están fumando, chicos que quizás algunos tenían 15 años, entre de 8 10 hasta esa edad, ajá. y era uno de esos. O sea, Bueno, te yo sentí sentiste que era uno de esos, identificada que con uno de eso. esos chicos, sí, que era uno de Claro, esos chicos. claro. Sí, muchas veces incursionan en la investigación. De hecho, hay otras personas que hacen regresiones que han hecho investigaciones a partir de los datos, por ejemplo, con el país y el nombre, a veces han dado el apellido y han investigado y han encontrado que existió esa persona. Entonces, Sí, no. del país también yo busqué el del año, y había edificios, se ve los cuadros. Sí. Lo poco que yo pude ver eran casas, porque también no es que eran muy antiguos, Ujú, lo poco que recuerdo eran casas de material, claro, claro. y Y era la calle muy empedrada, decías vos. similar, muy similar, ya te digo, a la foto que vi, Ujú, a la que busqué en internet. De eso sí, sí recuerdo, ya que teníamos un año, ¿no? Teníamos el año y el lugar, lo busqué claro. para Bueno, ver. Sí, después me envías las fotos y las agrego en el video para que las personas puedan verlo, sí, ¿no? sí, Con sí, lo que sí. te sentiste identificado. Así que bueno, muy bien, simplemente queríamos compartir la experiencia para, bueno, ilustrar un poco sobre todos estos aspectos que estuvimos hablando y para desmitificar miedos. Ujú. Así que bueno, yo te agradezco que vos hayas querido compartir conmigo este espacio y que hayas compartido tu experiencia para que otras personas puedan escucharlo, ¿no? Te lo agradezco Claro. mucho. ¿Mm? Gracias a vos también. Muchas gracias a vos. No, no hay por qué. Bueno, nosotros seguimos por privado y muchas gracias a todos y espero que les sirva esto que estuvimos hablando y observar la regresión con la entrevista, ¿no? Muchas gracias.